Buenos días, mis niños lindos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema súper chévere, muy interesante, que se llama relaciones de alimentación de los ecosistemas. Creo que me tomé el tiempo de hacer esta presentación porque creo que el tema es demasiado interesante y lo podemos aprender mucho más fácil con imágenes, con dibujos, hacia color, para que podamos entender estas relaciones. Creo que es la mejor manera y lo vamos a entender súper bien. ¿Listo? Entonces, para poder hablar de esas relaciones de los ecosistemas, debemos recordar que en las clases pasadas hablamos de qué era un ecosistema. Recordemos que los ecosistemas son comunidades o poblaciones donde habitan animales, plantas e incluso se ve la intervención de seres humanos. En ese ecosistema es donde habitan y se relacionan animales, plantas y seres humanos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es esas relaciones de alimentación, cómo se comportan esos seres vivos para poder subsistir y buscar su alimento, ¿cierto? De eso vamos a hablar hoy. Recuerden que la alimentación para los seres vivos, para todos los seres vivos es fundamental, porque esto hace que los seres vivos puedan subsistir y desarrollarse, ¿cierto? Sin la alimentación pues sería imposible. Acá en la imagen vemos un hermoso ecosistema marino, donde vemos diferentes tipos de peces, tiburones, algas, es decir, un conjunto completo donde vemos la intervención de animales y de plantas. Y allí todos conviven, ¿cierto? Entonces, les quería poner esta imagen que me pareció muy linda sobre un ecosistema marino. Ahora pasamos a la siguiente y empezamos. Lo primero que vamos a definir para poder verificar esas relaciones de alimentación es qué son los seres vivos productores. Recuerden que si hablamos de seres vivos, podemos hablar de animales, plantas o personas, ¿cierto? Vamos a verificar entonces. Dice que los seres vivos productores tienen una característica muy importante que no se nos puede olvidar y es que son seres autótrofos. Yo sé que algunos recuerdan que en clases pasadas decíamos que los seres autótrofos son los que poseen la capacidad de elaborar su propio alimento. A este grupo pertenece lo que son las plantas, todas, las algas, que también es un tipo de planta marina, y algunas bacterias. Recuerden que todos esos seres autótrofos que son capaces de elaborar su propio alimento lo hacen mediante el proceso de fotosíntesis. No se nos puede olvidar que este proceso de fotosíntesis hace que los organismos, es decir, las plantas, las algas y algunas bacterias, elaboren sustancias nutritivas y las almacenan ¿en dónde? En sus hojas, en su tallo o en su raíz. En el caso de los árboles, las flores, todos esos nutrientes y esos alimentos los guardan en las hojas, el tallo y la raíz. ¿Para qué? Pues para subsistir, para crecer muy fuertes, muy sanas y muy grandes. Entonces, es importante decir que esas sustancias son fuente de energía. Por medio de esas sustancias, ellos pueden sobrevivir porque es su alimento diario. En esta tenemos diferentes tipos de plantas, tenemos árboles, tenemos algunos tipos de flores, cactus, tenemos rosas, tenemos girasoles, entre otras. Todas estas plantas que estamos viendo acá son seres vivos productores. Todas son seres autótrofos que generan o realizan su propio alimento. En esta otra imagen vamos a encontrar en la primera un tipo de bacteria. Recuerden que no todas las bacterias son seres autótrofos, pero algunas sí. Algunas bacterias fabrican su propio alimento. Y en esta otra imagen de acá tenemos lo que son algas. Las algas que se encuentran en el océano o en los mares y que también son un tipo de plantas, pero que se encuentran en el mar. Continuamos con lo que son los seres vivos consumidores. Los seres vivos consumidores
en este caso, reciben también el nombre de heterótrofos. Recuerden que hace un momento vimos seres autótrofos, estos son heterótrofos, es decir, todo lo contrario. Estos seres no pueden o no tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, sino que lo obtienen de plantas o de otros animales. Se tienen que comer otras plantas u otros animales para poder subsistir. A este grupo pertenecen los hongos, los animales, todos los hongos y el ser humano. Nosotros también como personas no podemos o no tenemos esa facultad que tienen las plantas para fabricar su alimento. Nos toca conseguirlo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues nosotros tenemos formas como ir a un supermercado o una tienda y comprar nuestro alimento, ¿cierto? Los animales tienen otras maneras. Ellos en su ecosistema tienen que luchar con otros animales y unos animales serán devorados y los otros pues serán como los vencedores en ese proceso. Así funciona la naturaleza. Entonces, de acuerdo a la clase de alimento que consuman y las relaciones que se establecen, estos animales o estos seres vivos heterótrofos, que ya sabemos que no pueden elaborar su alimento, se clasifican en 3 órdenes. Y los órdenes son este primero que se llama consumidores de primer orden. Los consumidores de primer orden también se les llama o se les conoce con el nombre de herbívoros. Los seres vivos herbívoros o los animales en este caso se alimentan solamente de plantas. Tenemos como ejemplo las vacas, como tenemos la foto acá de esta vaquita. Esta vaquita solamente come pasto o hierba. Los caballos también, conejos, los conejos ustedes saben que comen verduras, comen plantas, los venados también y algunos insectos, no todos, pero algunos insectos solamente comen plantas. También se les llama, y no podemos olvidar, consumidores de primer orden. Así se les llama, consumidores de primer orden, consumidores herbívoros o animales herbívoros, que solo se alimentan de plantas. ¿Listo? Hasta ahí, súper claro. En la imagen tenemos una hermosa vaquita, que ya les dije que es herbívora. En esta otra imagen tenemos un lindo venado y un conejito. Todos los seres vivos que les acabo de mostrar son herbívoros o consumidores de primer orden, así se les conoce. Pasamos con el otro grupo, recuerden que son 3. Segundo grupo, se les conoce con el nombre de consumidores de segundo orden o carnívoros. Los animales carnívoros, pues como su nombre lo indica, solo se alimentan de carne, es decir, de animales que son herbívoros, los animales que veíamos en la diapositiva anterior, lo que son conejos, vacas, caballos, venados, estos animales que vemos acá. Esas son sus presas favoritas porque estos animales sí consumen carne y no se pueden alimentar de otra cosa. Tenemos 2 ejemplos en la fotografía, un hermoso león muy imponente y una muy linda culebra. Estos, como les digo, se alimentan exclusivamente de carne y exclusivamente de animales herbívoros, todos los que vimos anteriormente. Pasamos a los consumidores de tercer orden. Los consumidores de tercer orden pertenecen a los animales que se alimentan de los consumidores de segundo orden, es decir, que se alimentan de los carnívoros, de los que vimos anteriormente. Ejemplo, tenemos en las fotografías una hermosa águila muy imponente y un hermoso búho. Estos animales que vemos acá se alimentan exclusivamente de los animales de segundo orden. Ejemplo, culebra, león. ¿Se acuerdan? Pues estos animales se alimentan de esos. Es difícil que un águila se alimente de un león, por ejemplo, pero si vemos que el león está herido, pues
el águila no va a perder como ese momento. Ustedes saben que los animales como el búho y las águilas son animales demasiado buenos y expertos con su vista, entonces van a estar pendientes absolutamente de todo lo que sucede abajo y están esperando que uno de esos animales carnívoros pues esté o herido o esté desprevenido para poder atacarlo. Se alimentan de serpientes, como les decía, o de leones o de otros animales que hay en el segundo orden y que son carnívoros exclusivamente. Así hemos terminado esos tres y también debemos hablar de los seres vivos descomponedores. ¿Cuáles son esos seres vivos descomponedores? Son los que se alimentan de muertos, de animales muertos o de materia orgánica en descomposición, o sea, ya animales que están pasando por un proceso que ya murieron y pues se van a alimentar de esa materia. Por ejemplo, hay dos, los hongos y las bacterias. Cuando un animal muere y pasa un tiempo y más tiempo y cada vez más tiempo, empiezan a aparecer todas esas bacterias y empiezan a crecer una especie de hongos alrededor de esos animalitos que están en descomposición y se empiezan como a hacer su mundo ahí, como su vida, y se empiezan a alimentar de esa materia muerta. Las bacterias también empiezan a comerse parte de esos animales en descomposición. Entonces esto hace parte, ¿cierto?, del proceso. Ellos se encargan como de limpiar. Ustedes se imaginan donde no existieran los seres vivos descomponedores. ¿Qué haríamos con ese montón de animales muertos? Habría mal olor. Esto también generaría algún tipo de contaminación. Entonces, estos seres son muy importantes para los ecosistemas. Se encargan de limpiarlos, se encargan de transformar los desechos de sustancias orgánicas en inorgánicas. O sea, que ellos absorben todas las sustancias orgánicas y dejan las inorgánicas. Y esas sustancias inorgánicas, o sea, que ya no tienen forma de nada, ya no hay animales, son nuevamente absorbidas por el suelo y por las plantas. El suelo y las plantas absorben nuevamente todas esas sustancias y las utilizan para hacer su propio alimento o su propio proceso de fotosíntesis. Ustedes saben que, como les decía anteriormente, el proceso de fotosíntesis son sustancias orgánicas, sustancias que se encuentran en el suelo. Entonces, mediante el proceso de descomposición, estos seres se alimentan de esos animalitos muertos y lo que hacen es limpiar el medio, limpiar los ecosistemas, mantener un equilibrio y que esa materia se vuelva inorgánica y nuevamente pase a las plantas como su alimento y al suelo para hacerlo más fuerte y a las plantas para hacerlas más grandes y más fuertes también. Ahora vamos a ver lo que son las cadenas alimentarias, es decir, cómo funciona el proceso en el que los animales y las plantas están como en competencia y unos se van a alimentar de los otros. Ustedes saben que en el mundo animal siempre va a ganar el más fuerte, ¿cierto? Y el más fuerte va a ser el que pues se alimente del más pequeño. Esas son las leyes de la naturaleza. En este caso tenemos que, ¿qué son las cadenas alimentarias? Cada organismo en esta cadena tiene una posición que corresponde a un eslabón. Cada eslabón es indispensable para que exista el siguiente, es decir, una característica de una cadena alimentaria es que sí o sí tienen que estar estos eslabones. Acá tenemos un eslabón, dos eslabones, 3, 4 y 5. Miren, 5 seres vivos que están luchando por sobrevivir o por su supervivencia que están en esta cadena alimenticia. Entonces, no puede existir el uno sin el otro. Esa es una característica de las cadenas alimentarias. Otra característica es que son 5 eslabones. Acá vemos 5 eslabones. Tienen que estar ambos y todos trabajando en conjunto. Empezamos con el
primer eslabón, en este caso está conformado por los organismos productores. En este caso tenemos productor que son las plantas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos un águila que es el consumidor terciario, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo les parece que el águila tiene mucha hambre y el águila va y ataca a la culebra? Ya dijimos que se ha alimentado de culebras. La culebra, recordemos que es un consumidor secundario, es decir, un animal carnívoro. Resulta que este animal carnívoro, que es la serpiente, se va a alimentar de un animal o consumidor primario, es decir, un animal herbívoro que le gustan solo las planticas. Y miramos que este consumidor primario o herbívoro se va a alimentar ¿de qué? De las plantas, es decir, de los seres vivos productores. Si vemos este solecito acá, quiere decir que mediante el proceso de fotosíntesis, estas plantas están recibiendo alimento, ¿cierto? Y resulta que vemos al final que todos van a depender de los seres vivos descomponedores, porque al final, si muere el águila, los hongos y las bacterias se van a encargar de descomponerla y volverla materia inorgánica para las plantas y el suelo, para que se vuelvan más fuertes. Si vemos que la culebra muere porque se la comió el águila, pues también estos descomponedores van a limpiar ese ser muerto que quedó para que esa materia inorgánica se vuelva alimento para las plantas. Si vemos que por el contrario la culebra se come a esperen que me fui. Si vemos que en este caso, este conejito muere porque se lo comieron y de pronto la culebra quedó muy llena y dejó restos del conejito, estos descomponedores van a limpiar y van a volver esa materia inorgánica para las plantas. ¿Sí ven? Siempre es muy importante que estos seres vivos descomponedores estén en el ecosistema porque ayudan a limpiar todos los desechos, todos los animales muertos o la materia muerta. ¿Para qué? Pues para que las plantas y el suelo reciban alimento. Entonces miren lo fundamental que es y miren que acá ninguno puede estar sin el otro. Tienen que estar en conjunto y funcionan de esta manera. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos otra cadena alimentaria diferente, un poquito distinta con otros dibujitos. Lo mismo, miren que tenemos acá. Acá se les llama carnívoros porque pues el águila al final se está alimentando de la serpiente y la serpiente es carne. Pero recordemos que este se llama consumidor de tercer orden, que se alimenta de carnívoros o de segundo orden. Este de segundo orden o carnívoro se alimenta de este de primer orden o herbívoro. Y este de primer orden o herbívoro se alimenta de los productores, es decir, de todas las plantas. Todas las plantas son seres productores. Al final, muera el que muera, siempre van a haber unos seres vivos descomponedores que van a limpiar ese ecosistema para que la materia orgánica se vuelva inorgánica y vuelva a las plantas y al suelo, lo vuelva mucho más fuerte y con más nutrientes para que sigan creciendo todas las plantas y puedan vivir los animalitos allí. Ahora tenemos las redes alimentarias. Las redes alimentarias son diferentes a las cadenas alimentarias. ¿Por qué? Hay una forma, una razón de decirlo muy sencilla. Las cadenas alimentarias que vimos anteriormente se componen de 5 eslabones, ¿cierto? Consumidores de tercer orden, consumidores de segundo orden, consumidores de primer orden, productores y descomponedores. Las redes alimentarias se componen de varios o muchos seres de tercer orden, muchos seres de segundo orden, muchos seres de primer orden, varios descomponedores, varios productores, es decir, son como varias cadenas alimentarias en una sola. Es como la unión de muchas cadenas alimentarias. Una característica de las redes alimentarias es que
Si, por ejemplo, un animal de esta red se va o no está, la red no se va a dañar, continúa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay diferentes alternativas, diferentes especies, entonces una se puede alimentar de la otra. Por ejemplo, tenemos el halcón, ¿cierto? Un ave grandísima y muy imponente. El halcón se puede alimentar de una paloma. Bueno, muy bien. La paloma, digamos que se voló, no se la alcanzó a comer el halcón y quedó el sapo. Entonces, ¿se va a dañar la red alimentaria si la paloma se fue? No. Pero si estuviéramos en una cadena alimentaria, sí. Recuerden que una de las características de las cadenas alimentarias es que no puede estar un eslabón sin el otro. Tienen que estar juntos porque así funcionan. La una ayuda a la otra y la una depende de la otra, mientras que en las redes son muy independientes. Tenemos el halcón. Resulta que la palomita se alcanzó a volar, pues entonces se va a comer el sapo. Y resulta que el sapo también saltó muy alto y se le escapó. Quedó la musaraña. Lamentablemente se la van a comer. Entonces tiene, digamos, varias opciones de comida o de menú. Puede comer a uno de los tres y si dos se le escapan, pues se puede comer al otro. No va a pasar nada con la red alimentaria. Esa es la característica más importante. Seguimos. Aquí en este caso del sapo, el sapo se puede alimentar de un saltamontes o un caracol. Le gustan los dos. Pero digamos que el caracol alcanzó a escaparse. Pues le va a quedar el saltamontes para comerse. No va a pasar nada con la red, no se va a afectar porque él tiene dos opciones de comida. Así como el halcón tenía tres, el sapo va a tener dos opciones de una deliciosa comida. Ahora, tenemos que este saltamontes puede alimentarse de dos cosas. Una, de una paloma. Si la paloma está herida o muerta, pues el saltamontes se la puede comer, ¿cierto? Pero si el saltamontes dice, ay no, esta paloma está muy grande y está muy llena de salud, no me la puedo comer, voy a comer plantas. Y se va a comer plantas, no le va a pasar nada. Si no come palomita porque tiene otra opción de comida. Así funcionan las redes alimentarias. Es decir, los seres que aquí están involucrados tienen una, dos, tres opciones de alimentación, lo que hace que no se afecte esa red, que no se afecte ese sistema de alimentación. No va a desaparecer porque una especie no afecta a la otra, ya que uno tiene diferentes alternativas para comer como lo hemos visto hace un momento. Listo. Aquí tenemos otra red alimentaria que me encontré y me pareció muy chévere porque hay un ser humano y el ser humano también hace parte de los ecosistemas, no solamente los animales o las plantas. Entonces, vamos a ver, tenemos un ser humano con mucha hambre y el ser humano con mucha hambre vio una hermosa trucha, un pescadito muy delicioso y se lo quiere comer. Hay diferentes opciones. A este pez o esta trucha la están persiguiendo dos especies o dos seres vivos. Una, el humano, y dos, el águila. ¿Quién ganará? Pues eso lo dejamos como ahí en misterio porque cualquiera de los dos se puede alimentar de ella. Miren que no se va a afectar la red porque hay diferentes alternativas para que se alimenten de ella, bien sea el águila el que se la coma o el ser humano. Pero también resulta que esta hermosa trucha, si no se la llegaran a comer, se podría alimentar de una libélula o también se puede alimentar de una efímera, que es como una especie de insecto. Esa trucha puede comerse cualquiera de los dos. Si uno de los dos se le escapa, pues está la otra opción. Miren que hay diferentes alternativas de comida. Entonces, está interesante. Otra, puede que el águila no pueda lograr comerse la trucha porque se la come el niño. Y resulta que entonces, como el águila quedó con hambre, se puede comer la salamandra. Miren que tiene dos opciones de comida, la trucha o la salamandra. Cualquiera de las dos le va a saber igual de rico y se la puede comer, ¿cierto? Tenemos esta hermosa culebrita que está por acá en el arbolito y ella está mirando con mucha hambre dos especies, la salamandra o la rana.
puede comerse a cualquiera de las dos perfectamente y no va a afectar si se come bien sea la una o bien sea la otra. Por ejemplo, si la rana escapó porque salta muy alto, va a quedarle la salamandra deliciosa y se la va a comer. Entonces esa es la característica de las redes, que no me afecta si uno de los seres que está en esa red se va o no existe dentro de esta red. Porque los animales, todos, o incluso el ser humano o las plantas, tienen diferentes alternativas de alimentación, no solo una, como lo veíamos en la cadena alimentaria, que es solo una, sí o sí me tengo que alimentar de ese animal o de ese ser. Aquí no, aquí hay diferentes opciones, como un menú diferente, ¿cierto? Y para finalizar tenemos las pirámides alimentarias. Las pirámides alimentarias están conformadas por 4 niveles. Esa es la diferencia con las cadenas. Las cadenas alimentarias tienen 5 niveles o eslabones, las pirámides 4 niveles o 4 eslabones. ¿Qué es lo más importante? La única diferencia es que aquí los descomponedores no se representan, no están en el dibujo. ¿Por qué? Porque se dice que como los descomponedores se alimentan de materia orgánica en descomposición, y que esa materia ya no son seres vivos, entonces las pirámides como que sacan de todo su esquema lo que son los seres vivos descomponedores y no los toman en cuenta. Esa es la diferencia entre una cadena y una pirámide. Que en la cadena hay 5 eslabones y que están los seres vivos descomponedores, mientras que en la pirámide solo hay 4 eslabones y en este caso no están los seres vivos descomponedores. Vamos a mirar una imagen, porque acá hay 5 eslabones, vamos a ver que los descomponedores no están. Tenemos el primero, que es un depredador acuático de gran tamaño, que tenemos un consumidor más pequeño, que es un poco más pequeño que el primero, ¿cierto? Entonces, este grandote se puede alimentar de ese que le sigue. Ahora, este que es medianito va a poder alimentarse de este otro que es de menor tamaño, un pez, una especie de pez del mar. Y resulta que ese pez del mar se va a alimentar de los consumidores primarios, es decir, del zooplancton, del krill, de animales mucho más pequeñitos que se encuentran en el mar o en los océanos, que son como los insectos del mar. Se les conoce como insectos porque son animales pequeños. Pero resulta que esos insectos van a consumir a los del primer eslabón, que serían los productores. Les encantan las algas, el plancton. Entonces, ahí está. Miren que en ningún momento aparecen los descomponedores. No van a aparecer. En este tipo de pirámide alimentaria nunca vamos a ver reflejado lo que es los seres descomponedores. Listo. Espero que hayan entendido la diferencia entre redes, cadenas y pirámides y que les haya gustado mucho la presentación con los animalitos que les mostré. Les mando un abracito muy grande. Que estén muy bien. Chao.